Comenzaremos entonces dándole la palabra a Eduardo Barcesar. Buenas tardes. Hola. Seguramente la pregunta más importante es ¿por qué pensamos en una nueva constitución? ¿Cuál es el sentido de necesidad cuando hay problemas cotidianos angustiantes, tarifas, ajustes, endeudamiento, valor dólar, crisis del empleo, etcétera? Y yo creo que precisamente plantear esos interrogantes es lo que demuestra la necesidad de una nueva constitución. Se avanzó durante el anterior gobierno en conceder ciudadanía y generar nuevos derechos, pero creo que hubo una vacilación en cuanto a lograr una inscripción constitucional de los mismos, que ha posibilitado esto que hoy yo no vacilo en calificarlo de derrumbe institucional, y creo también que no estamos viviendo un Estado de Derecho, sino viviendo en excepcionalidad institucional. Yo sé que la cláusula del artículo 36 de la Constitución vigente, que creo que es una de las mejores incorporaciones y que condena la usurpación del poder político, se refiere centralmente a los gobiernos o a los golpes de Estado protagonizados por fuerzas militares. Pero creo que bien vale el interrogante de cuando hay un gobierno que con cierta legitimidad de origen avasalla, apropia, usurpa las potestades y las incumbencias constitucionales de los otros poderes, si eso no es también una situación de excepcionalidad institucional. Quizás no tan visible como la del golpe de Estado, pero no por ello menos perniciosa. Tenemos un poder ejecutivo que ha avasallado las potestades del Congreso de la Nación, ha invadido nuestra esfera normativa de decretos de necesidad y urgencia, y más perverso aún, de decretos simples, hechos con esa finalidad para evitar la revisión del Congreso de la Nación, ¿no? Es decir, abordando materias legislativas, pero sin decirlo, para no tener que enviarlo al Congreso a efectos de someterlo a su consideración. Y un poder judicial que es una de nuestras preocupaciones centrales, por supuesto, ¿cómo no iba a serlo? Que no satisface ninguno de los requisitos que el artículo 1 de la Constitución fija para los poderes del gobierno federal. No es ni representativo ni republicano, y que fracasó el intento de una democratización de ese poder a través de leyes de la nación. Bueno, con más razón ahora entonces, una nueva constitución donde se defina un poder judicial que esté realmente al servicio del pueblo de la nación y que cumpla con esas características que hacen al gobierno federal. Bueno, dicho esto, yo creo que no tengo que abundar mucho en lo que hace a la caracterización del fracaso económico y el derrumbe institucional. Si me permiten hacer una breve semblanza de cada uno, diré lo que hace al derrumbe económico, el fracaso económico, que uno podría hacer un tríptico, es decir, un panel de 3 lados. En uno pondría el Producto Bruto Interno de la nación argentina, 500.000 millones de dólares. En el otro, el endeudamiento público, que comprende deuda externa y deuda interna, otros 500.000 millones de dólares, están llegando. Y el tercer panel lo haría la fuga de capitales de la Argentina, que no toda se produjo bajo este gobierno, pero se aceleró geométricamente el crecimiento de esta deuda, de fuga, y estamos también en 500.000 millones de dólares fugados. Claro, uno inmediatamente podría percibir de que si la Argentina recuperara las riquezas que han sido fugadas hacia estas guaridas fiscales, no tendríamos necesidad de endeudamiento, podríamos tener un desarrollo propio y autónomo. Pero hay algo todavía más irritativo en todo esto, y es que esa fuga de capitales proviene de la explotación de riquezas y recursos naturales, que conforme los pactos internacionales de Naciones Unidas, la cláusula 1 de ambos pactos, porque son simétricas, son del mismo texto, y creo que esto obedece a una función de énfasis
donde se afirma el derecho de libre o autodeterminación de los pueblos, el derecho a la independencia económica y, en lo que aquí más nos interesa, la titularidad de los pueblos, no de los estados ni de los gobiernos, sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. A mayor abundamiento, que también el 124 de la Constitución, bien o mal o regular, establece que es de dominio originario de las provincias el conjunto de las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio. Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional ha tomado ese conjunto de bienes, riquezas y recursos naturales y los ha puesto en garantía del repago de la deuda externa contraída con las entidades financieras y con las entidades crediticias. Es decir, no solamente los hidrocarburos, también el agua potable, también las tierras para aptitud rural y también los minerales estratégicos para el desarrollo científico e informático, como son el litio, el sílice y el tungsteno. Yo creo que una nueva constitución va a tener que tener en la parte dogmática, porque no podemos seguir con la de 1853, todavía sigo preguntándome qué es lo que lleva a que hagan y afirmen la intangibilidad del texto histórico de 1853, que lo único que ha producido es dos oligarquías, una agropecuaria y otra financiera, pero al pueblo no le ha servido ciertamente. Bueno, creo que en la parte dogmática debemos introducir la integración de Latinoamérica y el Caribe. Es decir, con los pueblos hermanos vamos a tener que librar estas batallas. No es posible pensar que seamos una isla solitaria que establezca un criterio de unidad frente a lo que puede ser la apertura hacia el mundo, que significa la sumisión hacia los poderes hegemónicos, y esto, por cierto, nunca ha ayudado ni beneficiado a los pueblos de nuestro continente. Necesitamos de esa hermandad, de ese sueño de los libertadores. Necesitamos también proteger efectivamente riquezas y recursos naturales. No podemos soportar actos como este de disposición y de puesta en la voracidad de los acreedores financieros en ese conjunto de riquezas y recursos naturales. Yo aplaudo la iniciativa de la legislatura de Neuquén, que declaró que sus riquezas y recursos naturales no serán puestos en garantía del pago de la deuda pública argentina. Yo creo que esto debería ser imitado por las otras 23 legislaturas locales, ¿no? Estamos esperando, en cada conferencia que damos en el interior del país, les decimos, repitan esto, por lo menos es una voz de señalamiento, de decir, no vamos a entregar nuestra riqueza y recursos naturales por el endeudamiento compulsivo, estrafalario que ha hecho este gobierno en beneficio de su elenco y de su protoplasma empresario. No, esto está en las normas de más jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos que comprenden al G193 y no lo vamos a resignar. En esto tenemos que tener una postura firme. Y diría en lo que hace a la parte dogmática, nos parece que una cosa muy importante ha sido, sí, la incorporación de los más importantes tratados internacionales de derechos humanos, 75 inciso 22 del actual texto. También, y me parece muy buena, la forma de una incorporación constitucional de que adquieren esa jerarquía si son aprobados nuevos tratados ratificados con 2/3 de los votos de los miembros que integran ambas cámaras del Congreso de la Nación. Pero los tratados solos, sin un criterio de política, de la obra de ingeniería social que hay que desarrollar para llevar esos tratados a resolver las necesidades de la vida cotidiana y material de los habitantes de la nación argentina, esta es la tarea que falta. Falta esa tarea de ingeniería social. Hay que poner los derechos humanos por sobre cualquier derecho subjetivo y arquetípicamente el derecho de propiedad privada. Es la única forma en que van a cumplir aquello para lo que han sido creados.
Si no, alimentarán una especie de nube jurídica incapaz de permear la realidad y que todavía podría cumplir la malsana tarea de manipular el psiquismo humano, de creer que uno es titular jurídico de todo eso, pero no lo tiene en la vida real y cotidiana, ¿no? Queda nada más para la vidriera institucional, por decirlo de una manera gráfica. Y bueno, obviamente tenemos que repensar la institucionalidad de nuestros poderes. Es un debate interesantísimo. Quizás no tengamos ninguno de nosotros una posición muy firme tomada, que si presidencialismo, que si parlamentarismo, que si algún régimen mixto. Sabemos todos eso sí que tenemos que modificar el poder judicial. Claro, no necesitamos eso que predicaba el federalista, los padres de la Constitución de Estados Unidos, un poder aristocrático, contramayoritario, para evitar posibles desbordes demagógicos y populistas de los poderes políticos. Bueno, esto no nos sirve, necesitamos al contrario que favorezcan esos desbordes demagógicos, populistas del poder político. Quiero también un solo agregado a hacer. Debemos pensar en cómo se construye esta Constitución, ¿no? Ese señor que a veces a mí me gusta nombrar, y no sé si le gusta a todos, pero a mí sí, Carlos Marx, decía que el modo en que se realiza una práctica es constitutiva del resultado, ¿no? Si la práctica es elitista, y nos juntamos 5 o 6 supuestos profesores de derecho, decidores de las palabras, de la verdad, etcétera, etcétera, lo que va a salir es una cosa que no va a permear la realidad, porque nadie ha vivido como socialmente obligatoria la elaboración de la Constitución. Necesitamos una Constitución que sea realmente obra de todo el pueblo argentino, para que sea vivida como socialmente obligatoria. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase tan estúpida? Primero hay que cumplir la Constitución que tenemos y después pensar en una nueva Constitución. Déjense de joder. Sale del pacto de los caudillos políticos y decimos todo el pueblo. No, hagamos realmente una Constitución que sea obra de todo el pueblo. Porque nadie, ninguno, por cientista que sea y por calificado jurista, va a poder decir que es el hábitat, no vamos a poder decir que son los minerales estratégicos. Tenemos que hablar de urbanismo y necesitamos expertos en urbanismo. El régimen de la tierra, qué formas de propiedad, todo esto, el problema femenino, el problema de género, cómo vamos a pensar que vamos a construir algo desde una cúpula y no desde la base que conoce la lucha reivindicativa específica. Bueno, esta es la tarea, yo creo que esto es importante. Y me voy a permitir, para cerrar, lo hago como una especie de rezo laico, que Alfonsín me perdone por copiarle un poco la idea, pero no citando el texto del preámbulo vigente, sino uno que hemos redactado. Aclaro que no es de titularidad del foro como tal, ni de ninguna institución, es personal, de manera que está abierto a toda crítica, reformulación, incorporación, recorte, todo lo que ustedes quieran imaginar en materia de propuestas. Pero veo que en general ha tenido buena recepción y entonces lo uso ya como un talismán para cerrar las intervenciones. Y dice así: la nación argentina, surgida de las luchas por la independencia nacional y del continente suramericano, reconociendo y valorando la cultura de los pueblos originarios que habitan su territorio y el continente que integra, adopta la forma republicana, representativa, participativa y federal para su gobierno, en base al principio de soberanía del pueblo de la nación, fuente de toda legitimidad política y su derecho a la autodeterminación y a la independencia económica. La nación argentina es multiétnica, respetuosa del pluralismo cultural y de creencias, con igualdad para todos sus habitantes, fundada en una justa distribución de la riqueza y de la capacidad para el acceso y satisfacción de los derechos humanos, civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales. La nación argentina es un Estado social de derecho, respetuoso de la paz entre las naciones y del principio de no injerencia en las cuestiones internas
de los estados. No habrá en su territorio armas de destrucción nuclear o masiva, ni bases militares de potencias extranjeras. La nación argentina, consecuente con la lucha y aspiraciones de los libertadores del continente suramericano, propicia la unidad e integración política, económica, social y cultural de los pueblos del continente suramericano. La nación argentina ejerce su soberanía política, la que se asienta en su territorio continental, el de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur y del sector antártico. Ejerce dominio pleno, imprescriptible e irrenunciable sobre dicho territorio, así como sobre el mar territorial y el espacio aéreo, sobre el territorio continental, el de las islas, sobre el sector antártico y el mar territorial correspondiente. El plano que demarca la soberanía territorial de la nación argentina es de uso obligatorio en toda la administración pública y en la enseñanza en todos sus niveles. Los símbolos de la nacionalidad son la bandera argentina, el escudo nacional y el himno nacional generados en su decurso histórico. Es deber y compromiso del gobierno federal, de los gobiernos de las provincias, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y de los municipios, la defensa y resguardo de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Ello para todas las personas de buena voluntad que habiten o quieran habitar el territorio de la nación argentina. ¡Bravo! Permítanme una última reflexión. Es importante el texto que hagamos para lo futuro, pero la Asamblea Constituyente también va a tener otra función esencial, que es la revisión de este pasado, de este gobierno. Porque es el único poder que no se ha prostituido. Y por ello entendemos que la función de nulificación y revisión de lo que tenga que ser anulado y lo que tenga que ser revisto sea impulsada por una Asamblea Constituyente cuya legitimidad no pueda ser cuestionada por nadie, para que podamos efectivamente entregar después el gobierno a quienes puedan ejercer una función creativa bajo ya la nueva Constitución, pero sin este pasado ominoso de humillación, de dependencia, que realmente convertiría en mártir a cualquier gobierno que asuma a partir del 2019. Bueno, y para terminar voy a tomar del poeta turco, comunista también, Hakim Ahmet no me llevo bien con el turco. Lo voy a parafrasear y decir: la constitución más valiosa será aquella que el pueblo argentino sepa darse participando en su totalidad. Muchas gracias.